Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. Vamos a estudiar hoy la evolución ideológica y estilística de los autores del 98 y con posterioridad voy a dedicar unas pequeñas líneas o unas pequeñas palabras a cada uno de los autores del 98, a los más importantes. Bueno, realmente de generación de 98 hay quien dice que solo se puede hablar hasta el año 1905, que es cuando esta serie de autores mantiene una relación más común, y de hecho hay quien dice incluso que solamente se puede hablar de una generación del 98 refiriéndose a Baroja, Azorín y Maeztu, que son autores que tienen unas relaciones interpersonales mucho más importantes, y al que quizás se podría unir también a Miguel de Unamuno como miembro que sirvió un poco de maestro o de colaborador editorial de estos autores que he dicho. Al hablar del 98 tendríamos que diferenciar entre la juventud y la madurez del 98, es decir, en ese periodo en que estos autores son más jóvenes y también más radicales probablemente, aunque no todos, y mantienen una serie de ideas comunes y de colaboraciones, y después ya otro momento el que va a seguir teniendo una serie de características comunes, pero que sin embargo ya cada uno va a seguir su propio camino y que también van a evolucionar en su pensamiento político. Hemos de decir en primer lugar que el pensamiento político de cada uno de estos autores es bastante diferente. Unamuno, que empieza siendo nacionalista vasco, después se va a afiliar al Partido Socialista. En cambio, Maeztu, Maeztu también va a estar en sus inicios en unas posturas próximas al socialismo y después evolucionará hacia posturas mucho más reaccionarias próximas al fascismo. Pero en ese periodo inicial, estamos hablando de finales del siglo XIX, todavía va a expresar ideas revolucionarias, socialistas, que va a recoger en un libro llamado Hacia otra España, que se publicó en el año 1899. Uno de los más radicales de todos en su juventud fue Azorín, Martínez Ruiz Azorín, que se declaraba anarquista y fue un encendido propagador de esas ideas libertarias en obras como Anarquistas Literarios o Notas Sociales. Y igualmente también próximo a las ideas anarquistas estuvo Pío Baroja, aunque sin una militancia tan activa como Azorín. No obstante, el pensamiento político de Baroja es bastante difícil de apreciar, no de apreciar, sino de limitar, ¿no? Fue un personaje bastante difícil de adscribirlo a una corriente. Esas notas de Baroja, esas notas políticas de Baroja en su juventud las podemos ver en una obra de 1911, si no recuerdo mal, que se llama El árbol de la ciencia, donde vemos las ideas juveniles reflejadas en el protagonista. Y dentro de los principales autores del 98 nos quedarían Valle Inclán y Antonio Machado. Valle Inclán es de ideas tradicionalistas, próximas al carlismo, quizás más por estética que por propia convicción personal, y que después irán evolucionando mucho más tarde hacia otras ideas mucho más radicales y tendentes a la izquierda, ¿no? Pero en ese primer momento es de pensamiento tradicional y, como digo, próximo al carlismo. Y Antonio Machado, que se da a conocer en 1903 con su obra Soledades, todavía practica una poesía muy intimista cuyas ideas políticas no son recogidas en su obra. Bueno, un momento importante de este momento de juventud del 98 es cuando se forma el llamado Grupo de los Tres, que fue formado por Baroja, Azorín y Maeztu, con el apoyo editorial de Miguel de Unamuno, y que llevaron a cabo una serie de acciones que no podemos considerar como muy exitosas. En 1901 publican un famoso manifiesto, que es el Manifiesto de los Tres, en el que superan esas ideas políticas iniciales que antes más o menos os he subrayado y van a tender más bien hacia una idea de la regeneración de España. Y pasan de ideas socialistas o de ideas anarquistas a otro tipo de ideas, donde lo que va a predominar es lo que ellos denominan la ciencia social. Y leo un pequeño fragmento de ese manifiesto, que lo tengo por aquí. Dice: aplicar los conocimientos de la ciencia en general a todas las llagas sociales. Poner al descubierto las miserias de la gente del campo, las dificultades y tristezas de millares de hambrientos, los horrores de la prostitución y del alcoholismo,
señalar la necesidad de la enseñanza obligatoria, de la fundación de cajas de crédito agrícolas y después de esto llevar a la vida las soluciones halladas no por nosotros, sino por la ciencia experimental, propagarlas con entusiasmo, defenderlas con la palabra y con la pluma hasta producir un movimiento de opinión que pueda influir en los gobiernos. Es decir, lo que tratan con este manifiesto es iniciar un movimiento de regeneración de España, un movimiento para la enseñanza, un movimiento para que se acabe con la miseria de las clases más depauperadas, ¿no? Más pobres, más míseras. Y en esto coincide con un movimiento que no hemos estudiado en clase, pero que se llamaba el regeneracionismo, un poco anterior a los autores del 98, formado por autores como Joaquín Costa, como Ángel Ganivet, que proponían desde distintas posturas políticas también una regeneración de España, ¿no? Para que España avanzase socialmente. No obstante, en este manifiesto de los tres fue un fracaso, como también lo fueron otras campañas emprendidas, como por ejemplo una campaña emprendida contra el caciquismo andaluz o una combativa revista llamada Juventud que formaron en 1901 Baroja y Azorín, pero que solamente duró 6 meses, ¿no? En suma, en este año 1901 se va a iniciar ya una aproximación o una tendencia hacia el idealismo. Poco a poco van a dejar de un poco de lado esas ideas tan combativas que tenían en un principio y van a actuar en política de una manera más pasiva. Pasiva no significa que se alejen de la política. De hecho, por ejemplo, Azorín participará muy activamente en política y será elegido en varias ocasiones diputado a las Cortes por el Partido Conservador, porque Azorín tendrá una conversión, ¿no? Se pasará de posturas muy a la izquierda, muy anarquistas, a después posturas mucho más conservadoras, ¿no? También Unamuno participará en diversas aventuras políticas, pero no van a tener esa postura tan activa y tan combativa como tenían en un primer momento. Bueno, una vez pasada esa primera etapa de la juventud del 98, entramos en una segunda etapa en la cual cada uno de los autores va a ir creando una fuerte personalidad. En los primeros 15 años del siglo, pasado ya ese radicalismo juvenil, se configura lo que en ocasiones se ha llamado la mentalidad del 98 y que se corresponde ya con la madurez de estos autores. Y como hemos señalado con anterioridad, esta fase se va a corresponder con algo que se le ha llamado el idealismo, y entre los cuales podíamos identificar algunos rasgos que vamos a destacar. En primer lugar, estos autores se van a identificar con el llamado irracionalismo europeo de filósofos como Nietzsche, como Schopenhauer, como Søren Kierkegaard, y que se unen a formas de vitalismo de otros autores como Henri Bergson, para que, como entiendo que estos nombres no os contarán mucho, son autores del siglo XIX, salvo Bergson, a quien, por cierto, Antonio Machado acudió a clases suyas en la Universidad de París en 1910, 1911. Bueno, como digo, se le conocen como filósofos irracionalistas frente a los filósofos racionalistas anteriores. Es decir, si recordáis, el realismo tenía una fe ciega en la ciencia como método para resolver los problemas de la vida, en las ciencias experimentales, ¿no? Y se desarrolló el llamado positivismo de Augusto Comte, que decía que solo aquello que se podía demostrar era válido desde un punto de vista científico. Ahora estos autores van a tomar posturas mucho más subjetivas, que va a ser otra de las características del tema del 98, es decir, los autores van a plasmar sus preocupaciones existenciales o sus inquietudes a través de la opinión personal y de la forma en que ellos ven las cosas. Y no son solo las cosas tal y como, es decir, no reflejan solo las cosas tal y como son, sino que también expresan sus deseos o sus anhelos personales.
ponen de relieve sus preocupaciones existenciales, es decir, las interrogaciones sobre el sentido de la vida, sobre el destino del hombre, sobre Dios, sobre la muerte, son capitales en Azorín Baroja y sobre todo en Unamuno, que escribirá obras como El sentimiento trágico de la vida o San Manuel Bueno Mártir, que es una obra que trata de un cura que ha perdido la fe en Dios y que trata de que sus feligreses, es decir, los habitantes del pueblo, no pierdan esa fe en Dios que ya ha perdido, ¿no? Porque tras la pérdida de Dios, pues lo que queda es un gran vacío, ¿no? Ese tipo de preocupaciones existenciales, también presentes en Machado, serán muy comunes a la generación del 98. Otro tema importante es el tema de España, que también se va a enfocar desde un punto de vista subjetivo, es decir, proyectando sobre la realidad española los anhelos o las angustias propias personales, y por lo tanto volvemos otra vez al tema del subjetivismo. Y aquí ya tenemos muy distintas visiones, como la visión impresionista de Azorín, el escepticismo radical de Baroja o la conciencia de Unamuno, que llega a reducir los problemas de España a la necesidad de un cambio de mentalidad. Pero vamos, en conjunto todos pasan a plantear el tema de España en el plano de valores, de ideas, de creencias. Este tema de España ya había sido tomado anteriormente por los escritores regeneracionistas y especialmente por Ángel Ganivet, a quien se va a considerar como un precursor del 98. En relación con todo lo dicho, hay una evolución ideológica de los autores estudiados. Unamuno fue toda su vida un hombre de contradicción y de pelea y cada vez más encerrado en su yo. Baroja se va a recluir en un radical escepticismo respecto a lo divino y lo humano. Azorín deriva, ya lo hemos dicho, hacia posturas conservadores y tradicionalistas, y más profundo fue aún el giro de Maeztu, quien se convertirá en el portavoz de las derechas nacionalistas. Y después, por último, tenemos las trayectorias también de Antonio Machado y de Valle Inclán. Antonio Machado, por su temática de 1912 en Campos de Castilla, muestra un avance hacia posiciones que le distancian de los hombres típicos del 98, y lo mismo sucede con Valle Inclán, quien hacia 1917 va a pasar de un tradicionalismo inicial hacia posiciones más progresistas que van a alcanzar expresiones muy radicales.